Buen día, nosotros somos el equipo número 3 y venimos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Unidad Académica Preparatoria 8 de Julio. En esta ocasión venimos a hablarles sobre las leyes de Newton y su relación con la vida cotidiana, lo cual este proyecto es llevado a cabo por la asignatura de mecánica del profesor Armando Arellano. Nuestro equipo está conformado por Juan Guillermo Castro, Oscar Fernando Olivas, Valeria Rivas, Jimena Vega y yo su compañera Arlet Orlea. Comencemos. Introducción. En este proyecto les hablaremos sobre las leyes de Newton y de cómo se relacionan con la vida cotidiana, asimismo de comprender sus conceptos relacionados a estas leyes. El físico Isaac Newton, quien fue uno de los grandes científicos de su tiempo, formuló a mediados del siglo XVII los principios que rigen los fenómenos físicos, es decir, aquellos fenómenos que conforman nuestro mundo. Newton planteó que todos los principios atienden a tres leyes principales formuladas. Las leyes de Newton, o también conocidas como las leyes del movimiento de Newton, son tres principios de los cuales a partir de estos se explican la mayor parte de los problemas planeados por la dinámica, que como bien sabemos es un factor importante para determinar las características del movimiento, y estos también son una parte importante para la mecánica. En particular es aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. Es por eso que en este proyecto daremos a conocer las aplicaciones de las leyes de Newton con sus conceptos básicos y su relación con la vida cotidiana. Estos conceptos, que como explicaremos, son la base no solo de la dinámica clásica, sino también de la física en general, los cuales permiten explicar tanto el movimiento de los astros de los proyectiles artificiales hasta el funcionamiento de las máquinas. Esto nos resulta muy útil de explicar, ya que como bien sabemos, son temas que nosotros como estudiantes no logramos comprender muy bien, y al realizar esto nosotros lo expresamos con palabras más fáciles de comprender, tanto los conceptos básicos como estos, y entender en qué consisten correctamente estas tres leyes, también relacionándolo a lo que día a día hacemos, lo cual esto lo iremos explicando a lo largo de nuestro proyecto. Fase de planeación, planteamiento del problema, formulación del problema. En la vida cotidiana nos relacionamos con diferentes hechos, los cuales nos explican el cómo y por qué funcionan las cosas, que nos llevan a entender cómo funciona el mundo y por consecuentemente cómo marchan nuestras vidas. Sin embargo, hay cuestiones que no se logran entender muy bien como conceptos o no nos explicamos por qué suceden dichas cosas, por lo que para esto planteamos la siguiente pregunta al respecto. ¿Cuál es la importancia de comprender las leyes de Newton para la vida cotidiana? Definir el problema. Estas leyes ya antes mencionadas son muy conocidas por su relación que tienen al realizarse movimientos que comúnmente hacemos, pero a menudo no entendemos por dichos conceptos que intervienen en esto, como por ejemplo cuando nos levantamos un objeto, detener un balón, entre otros. Todos estos se relacionan y se pueden describir con estas leyes, ya que además de esto no solo se limita en los objetos y movimientos del planeta, sino esto se extiende también para comprender varias cosas del universo. Por esto es importante comprender. Justificar el problema. La presente investigación se hace con el fin de poder dar mejor comprensión de los conceptos, como masa, fuerza y velocidad, con el objetivo de explicar las leyes de Newton en la vida diaria. Esto también es de importancia, ya que así tanto alumnos como maestros pueden analizar mejor estos temas de manera más fácil, por medio de ejemplos y de notas al respecto, ya que estas son herramientas que resultan de fácil comprensión y pueden comprender más las cosas que se hacen en la vida cotidiana y relacionarlo con esto. Delimitación. Este proyecto lo realizaremos en la comunidad de Villa Adolfo López Mateos,
con el propósito de explicar bien en qué consisten las leyes de Newton y del qué tienen que ver con la vida cotidiana, así como en los movimientos que hacemos o que hacen los objetos. Y de esta manera, tanto alumnos como maestros y las demás personas logren comprender bien sobre esto, así como con sus conceptos básicos de manera fácil. Esto lo realizaremos a lo largo del mes de diciembre y parte de enero. Pregunta central: ¿cuál es la importancia de comprender las leyes de Newton para la vida cotidiana? ¿En qué consisten las tres leyes de Newton? ¿Cuáles son los conceptos básicos de las leyes? Ejemplos de la vida cotidiana sobre estas leyes. Diferencias de las tres leyes. Objetivo central: explicar la importancia de las leyes de Newton y que así se desconoce la relación que existe entre la vida cotidiana y la física, especialmente con las leyes de Newton, y así por medio de estos apuntes pueden comprender esto fácilmente. Dar a conocer en qué consiste cada ley para que se pueda comprender mejor. Explicar cuáles son esos conceptos y qué consisten. Enseñar acerca de la presencia de estas leyes en la vida cotidiana. Hipótesis. A nosotros como equipo se nos hizo interesante dar a conocer la importancia de las leyes de Newton, ya que este es uno de los temas que comúnmente se mira en la asignatura de física y en este caso mecánica, el cual esto sin darnos cuenta sucede en las acciones que realizamos de manera cotidiana, pero que no sabemos explicarlo relacionándolo con algún tema de la física, por lo que esto no se logra comprender muy bien. Estas leyes permiten establecer relaciones sobre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los cambios que va teniendo en nuestro entorno físico. Pero no más de esto, sino también en los fenómenos que ocurren en el universo. Es por eso que al dar a conocer más sobre este tema, las personas entenderían mejor cómo es que sucede cada movimiento y los estudiantes pudieran comprender mejor sobre el tema y lo puede relacionar con los conceptos importantes que influyen en cada movimiento y el cómo suceden día con día. Marco teórico: leyes de Newton. Las leyes de Newton o leyes del movimiento de Newton son los tres principios básicos que sustentan la mecánica clásica. Una rama de la física fueron identificados por Sir Isaac Newton, una obra Physiologiae Naturae, Principia Mathematica, las cuales fueron presentadas en 1687. Este conjunto de leyes de la física revolucionó los conceptos básicos del movimiento de los objetos que posee la humanidad. Junto con la contribución de Galileo Galilei, forman la base del impulso en combinación con la ley de gravitación universal de Albert Einstein. Es posible deducir y aplicar las leyes del movimiento planetario de Kepler. Sin embargo, las leyes de Newton son válidas solo en marcos de referencia inerciales, es decir, marcos de referencia donde no hay aceleración y en los que solo están involucrados fuerzas reales. Además, estas leyes son válidas para objetos que se mueven a velocidades muy inferiores a la velocidad de la luz. Las leyes de Newton parten de tratar el movimiento como el movimiento de un objeto de un lugar a otro. Dado donde ocurre, el objeto también puede moverse a una velocidad constante con respecto a otro lugar. Estas no han ayudado a entender el comportamiento mecánico de objetos macroscópicos. Tanto en reposo como en movimiento, las leyes de Newton se basan en el concepto de masa como cantidad de materia y en el concepto de fuerza. Según Newton, para generar movimiento es necesaria una fuerza que actúe sobre un objeto y produzca un cambio de velocidad o de trayectoria, es decir, una fuerza que acelere o desacelere el objeto. Y esta fue una de las ideas brillantes de Newton: entender que la velocidad de un objeto no indica que una fuerza esté actuando sobre él, tal como se decía la física aristotélica, sino que es la aceleración. Importancia de las leyes de Newton. Estas tres leyes de Newton están diseñadas principalmente para explicar algunos de los misterios de la naturaleza. Por otro lado, sirve para explicar
para explicar y aplicar todas las demás leyes, como descubrir los planetas y, de hecho, aplicar la gravedad. Estas leyes resultaron ser la base de la mecánica y pueden haber ayudado a comprender el movimiento. Además, las leyes de Newton también son importantes para comprender y explicar el funcionamiento de las máquinas. Por esta razón, las leyes de Newton tienen valor histórico y científico, ya que esto es uno de los más notables e importantes descubrimientos que pocas personas han podido hacer. Es por eso que su importancia es de vital reconocimiento, ya que nos ayuda a entender ciertos hechos. También nos ayuda a comprender fenómenos naturales que no son capaces de implicar fuerzas y movimientos. Por otro lado, los movimientos que ocurren en la Tierra y en el universo también forman parte de las leyes de inercia, movimiento y de acción y reacción, difundidas por Newton, ya que con un simple hecho de sentarse en la parte trasera de un carro o patear un balón implica algunas de estas leyes. Primera ley de Newton. Todo un cuerpo preserva un estado de reposo de movimiento rectilíneo, uniforme, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. La primera ley de Newton, también conocida como principio de inercia, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o si el resultante de las fuerzas que se aplican es nula, es decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si estaba encontrado en movimiento. Segunda ley de Newton. El cambio de un movimiento es directamente proporcional a la fuerza impresa en él y tiene según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esta segunda ley quiere decir que la aceleración de un objeto de un movimiento siempre responde a la cantidad de fuerza que se le aplica de un momento dado para modificar su velocidad o trayectoria, lo que quiere decir que la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración de un cuerpo. Tercera ley de Newton. La acción siempre es igual o opuesta a la reacción, es decir, la acción mutua de dos cuerpos entre sí son iguales o están dirigidos de estos sentidos opuestos. La tercera ley es lo que conoce que para cada acción siempre hay una reacción opuesta, por lo que nos dice si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro B, entonces el cuerpo B ejercerá una fuerza sobre el A, de igual valor opuesta. Conceptos o fundamentos teóricos de estas leyes. Algunos de estos son fuerza. La fuerza es una magnitud vertical que razón de cambio de movimiento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de las materias. Masa es la cantidad de la materia o sustancia que posee un cuerpo u objeto material. Gravedad, que sucede en todos los cuerpos. Inercia es la propiedad de los cuerpos en reposo relativo o en movimiento relativo. En general, la resistencia es lo que resiste un material a medida que se adapta a su estado de movimiento, incluso los cambios de velocidad a la dirección del movimiento. Aceleración es una magnitud vertical que sirve para expresar la manera en la que un cuerpo altera la velocidad que lleva en una determinada trayectoria de manera ascendente. Movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio en un determinado periodo de tiempo. Dinámica es la parte de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y las causas que producen las fuerzas. Velocidad, magnitud física que expresa el espacio recorrido por un móvil de la unidad de tiempo y cuya unidad en el sistema internacional es el metro por segundo. Ejemplos de la vida cotidiana sobre estas leyes. Algunos ejemplos de la primera ley de Newton en la vida cotidiana son: cuando un conductor de un automóvil frena de manera brusca y por inercia sale disparado hacia adelante. Una piedra en el suelo se encuentra en estado de reposo y si no tiene otra fuerza, este continúa así. O cuando un ascensor baja desde el sexto hasta el primer piso, el ascensor justo antes de abrir las puertas da un pequeño salto antes de frenar completamente. Algunos ejemplos de la tercera ley de Newton en la vida cotidiana son: cuando una bola de billar golpea a otra
sobre la segunda ejerce la misma fuerza que sobre la primera. Cuando un niño quiere dar un salto para treparse a un árbol, aquí se ejerce su reacción y éste debe empujar el suelo para impulsarse, ya que se ejerce una acción. O cuando un hombre desinfla un globo y el globo empuja el aire hacia afuera con una fuerza igual que el aire le hace al globo. Es por eso que el globo se mueve de un lado a otro. Ejemplos de la segunda ley de Newton en la vida cotidiana son cuando jugamos fútbol, ya que al patear la pelota se ejerce una fuerza sobre una masa, causando una aceleración. Cuando jugamos béisbol, ya que al batear ejerce una masa sobre la masa, que en este caso es la pelota, causándole una aceleración. O cuando hacemos una fuerza sobre un carro de supermercado para así empujarlo. Diseño metodológico. En este proyecto se recolectará información para nuestro instrumento didáctico, el cual nos ayudará a comprender mejor estas teorías y sus conceptos relacionándolos con la vida cotidiana, en donde con esto queremos ver si se comprueba nuestra hipótesis, el cual es por medio de este instrumento que los estudiantes puedan comprender mejor este tema y de una manera más fácil, con palabras fáciles de entender. Resultados de la investigación: decidimos hacer este proyecto ya que las leyes de Newton no se logran comprender cómo es que suceden día con día y hay cosas que no logramos comprender fácilmente. Es por eso que es importante este tema, ya que esto influye en la comprensión sobre los movimientos que ocurren sobre los cuerpos, así como sus implicaciones con la fuerza que se aplican día con día. Es por eso que nuestros resultados son favorables, ya que al analizar toda esta información y dándola a conocer, esta se puede comprender un poco más fácil, ya que además explicamos los ejemplos de la vida cotidiana, pero también demostramos cuáles son los conceptos básicos sobre este tema. Por esta razón nuestra hipótesis sí se cumple, ya que esto más personas lo pueden comprender fácilmente. Conclusión. Nosotros como equipo concluimos que las leyes de Newton son muy importantes, ya que así podemos comprender mejor el movimiento de los cuerpos y así dar solución y analizar los problemas que se nos presenten, ya sea en nuestro entorno escolar o en nuestro entorno cotidiano, y resolverlo y de una manera fácil y eficaz. Cabe mencionar que este tipo de trabajos nos resultan de gran utilidad, ya que se puede utilizar de material didáctico para los estudiantes, para que así puedan comprender mejor los conceptos con mayor facilidad, relacionándolos estas leyes con las cosas que realizamos a nuestro día a día, ya que esto en un principio nos parece de una manera difícil porque no lo podemos comprender fácilmente. Además, cosas sencillas que logramos comprender sobre estas leyes son como, por ejemplo, que a más fuerza hay mayor aceleración o viceversa, o también que cuando un cuerpo está en estado de reposo, este permanece así hasta que no se le aplique alguna otra fuerza. O también que entre la masa y la aceleración hay una relación inversa. Es decir, esto, que si su masa aumenta, su aceleración disminuye. Bueno, esto ha sido todo por nosotros. Gracias.